Primera de Corintios, capítulo 1. Allí vamos a buscar, es todo el capítulo, vamos a tratar de comprimirlo, resumirlo, pero es un capítulo hermoso donde hay que leerlo con mucha atención. Dice Primera de Corintios capítulo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en la calle Mansilla, ¿no? que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Un comentarista, Barclay, dice que Pablo en esta carta le saca el techo a la iglesia y mira dentro de la iglesia y comienza a escribir. Bueno, ¿qué pasaría si viene Dios y saca el techo y mira lo que estamos haciendo aquí adentro? Qué bueno eso, ¿no? Tremendo. Pablo habla de una iglesia muy bendecida, de una iglesia que tenía dones, ministerios. Es una carta hermosísima y tiene algo muy particular, especialmente este capítulo. En ninguna parte de la Biblia hay tantas veces la palabra llamados. Solamente en este capítulo, usted lo lee en su casa y busca la palabra llamado, abunda como en ningún otro capítulo en la Biblia. En ningún otro capítulo también está el nombramiento, la manifestación de la deidad de Dios. Habla de Dios, habla de Jesús, habla de Jesucristo. En ninguna carta se nombra tanto a Dios y a Jesús como en este capítulo. En esta noche quiero hablar del llamado de Dios. ¿Dios le llamó a usted? Amén. Y estamos aquí porque Dios nos llamó. La Biblia dice, Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Dios nos eligió y siempre ocurre así, que Dios llama a uno de la familia, ese comienza a orar por el resto de la familia y Dios a veces salva a toda la familia. Porque hay una promesa que dice, cree en Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y a veces Dios salva a uno, generalmente a las damas, a veces a los hombres. Y Dios comienza a llamar a esta familia porque Dios ama a la familia. Ahora Dios nos llamó a cada uno de nosotros. En el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Domingo pasado hablamos de este versículo. Pero ¿cómo nos llamó Dios? Nos llamó por el mensaje de la cruz. Este mensaje que confundía a los antiguos, a los comienzos de la era cristiana, y que también confunden a muchos hoy. Por ese mensaje de la cruz, Dios nos llamó. ¿Cuál es el mensaje? Que somos todos pecadores, pero Dios nos ha amado y nos ha dado una única y sola oportunidad. Allí Dios envió a su Hijo Jesucristo, murió en la cruz, y si nosotros creemos en ese sacrificio, para nosotros somos salvos por la misericordia de Dios. No hay otra oportunidad delante de Dios, solamente por el mensaje de la cruz. Amén. Ahora este mensaje trajo muchos problemas en la antigüedad. Creo que hablamos otra vez. Los griegos tropezaban
Porque decían, ¿cómo un humano va a matar a Dios? Es imposible. ¿Cómo Dios va a morir en la cruz? Es imposible. Entonces chocaban con este mensaje. Entonces, la palabra de Dios dice que es locura lo que se pierden, pero a nosotros nos llamó por el mensaje de la cruz. Amén. A cada uno. Dios nos ha llamado. Gloria a Dios. Ahora, la palabra del Señor nos dice que a través de esta palabra Él nos llama. Ahora, ¿a quién llamó? ¿Me llamó a mí porque soy bonito? ¿Me llamó a mí porque tengo renombre? ¿Porque lo merecía? Usted no se ofenda, pero está aquí en la palabra de Dios. Dice el verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿A quién llamó Dios? A los peores. Dice amén. Y gracias a Dios, si no, yo no estaría aquí. Y muchos de nosotros no estaríamos aquí. Dios llamó a los peores. Jesús dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar y rescatar lo que se había perdido. Y aquí en la iglesia somos todos iguales, lavados por la sangre de Jesucristo, y nadie puede decir yo soy mejor que otro, porque eso no es cierto. Si estamos aquí es porque Dios nos llamó en su gran misericordia. Lo menospreciado, lo vil, lo que no era, para hacer algo nuevo en nosotros. Es un tema vasto, pero resumamos en esto. Dios nos llamó porque Él quiso, no porque lo merecíamos. Dice, para que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede ir a la presencia de Dios y decir, Dios, estoy aquí porque me gané la salvación. Dios, estoy aquí porque me porté bien. Fui una buena persona, hice esto, aquello, y por eso llegué aquí. La Biblia dice que nadie se va a jactar en la presencia de Dios. Nadie. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Ahora, Dios nos ha beneficiado con este llamamiento. Dice el verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria a Dios. Dios nos ha llamado. Y al aceptar ese llamamiento a través de la cruz, el Señor nos ha constituido las personas más sabias de la tierra. Amén. Porque el principio de la sabiduría es temer a Dios. Amén. Cuando una persona ha aceptado a Dios, dice que Dios nos ha hecho sabiduría en Cristo Jesús. Nos convertimos en las personas más sabias de la tierra. Porque en Él no es porque somos sabios, sino que en Cristo encontramos esa sabiduría. En Él, en Cristo Jesús. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Proverbio 8, lo hemos dicho otras veces. Así habla de esta sabiduría que en el principio estaba, antes de que todas las cosas fuesen, estaba esta sabiduría. Y Juan dice que esta es Dios, esta palabra es Dios, este verbo es Dios. Cuando nosotros somos incluidos en Cristo, nosotros pasamos a ser la persona más sabia del mundo. Quizás no sabe leer, no sabe escribir, quizás tiene la primaria, o quizás la secundaria, o tiene la terciaria, no importa. Pero a veces
Los que más saben se pierden y aquellos simplemente porque han creído en Cristo Jesús son los más sabios para Dios. Somos hechos sabiduría en Dios. Y dice la palabra de Dios que Él nos hizo justificación, que Él nos ha justificado en la cruz del Calvario. Esta palabra me encanta, disculpe que la repita, pero somos justificados por Dios a través de Jesucristo. San Pablo dice: no me canso de decir las mismas cosas, de repetir, pero a veces veo que esta doctrina no penetra en nuestra mente. Delante de Dios, a través de la sangre de Jesús, Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. ¿Dice amén? ¿Amén? Eso es justificación. No es por nuestras obras, sino por la obra de la cruz, por la sangre de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero dice hermano, pero pecamos, sí. La Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado es mentiroso. Dice primera de Juan, pero tenemos un abogado, tenemos a Cristo que es nuestra propiciación, y cuando pecamos lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios y pedir que nos lave y nos limpie y arrepentirnos y luchar para no caer en lo mismo. Pero somos justificados. Dios ha pagado la cuenta de nuestra salvación en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, somos santificación, somos redención. Santificación ya vamos a hablar después, pero somos redención. Dice la palabra de Dios que Cristo pagó el precio, por lo tanto ya no somos dueños de nada, porque Cristo nos ha comprado con su sangre. En el libro de Oseas, allí Dios le dice al profeta: cásate con una mujer que después te va a engañar. El profeta va y se casa con esta mujer. Efectivamente, con el tiempo esta mujer deja al marido, se va y hace sus caminos y termina esclava. A causa de sus caminos y su conducta, ella termina esclava. Entonces Dios dice al profeta: ahora ve y cómprala para que sea de nuevo tu mujer. Y él va y la compra y la recupera como mujer. Dice: así haré con mi pueblo, dice Dios. Nosotros somos hechos por Dios, somos criaturas de Dios, pero nos fuimos de Dios y hemos caído bajo el pecado, hemos sido esclavos del enemigo, pero Cristo vino en la cruz y nos compró nuevamente. Eso es redención. Dios nos ha redimido. ¿Amén? No se merece un aplauso, Señor. Amén. Gloria a Dios. Somos redimidos. Amén. Redimidos por la cruz. Gloria a Dios. El Señor es maravilloso. Ahora, dice la palabra de Dios que Dios nos ha llamado para que hablemos un tema de iglesia. Dice el versículo 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefan, pero además no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dios nos llamó para que seamos uno en Cristo. ¿Amén? Ahora, esta unidad, siempre le digo a los pastores, siempre hablan de unidad. Esta unidad tenemos que practicarla, porque ya estamos unidos en Cristo. Dice la Biblia que tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo, hemos aceptado a Cristo con un mismo mensaje. Dice Efesios varias cosas que nos unen. Ya estamos unidos en Cristo. Ahora tenemos que practicar esa unidad en la parte
literal que nosotros vemos cada día. Tenemos que practicarla. Estamos unidos en Cristo Jesús. Amén. Estamos unidos unos a otros. Quizás no nos vemos en la semana. Quizás me pasa como a mí, que a veces no sé los nombres, soy duro para aprender los nombres, pero somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Estamos juntos. Cristo nos unió por medio de una misma sangre, de un mismo pacto. Estamos unidos en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Ahora, fuimos llamados a una tarea. Versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Dice Pablo, llamado a ser apóstol. Él fue llamado a ser apóstol. Pero a cada uno de nosotros Dios nos llamó a una tarea. No todos van a ser apóstoles, no todos van a ser pastores, ni evangelistas, ni maestros, ni profetas. Pero sí, la Biblia dice que tenemos que servir al Señor, y hay por lo menos en la Biblia 25, 26 o 27 dones diferentes y lo que podemos hacer. Y como un misionero dijo, los dones de Dios son infinitos, porque hay tantas cosas que podemos hacer para el Señor, pero el asunto es que hagamos algo para Dios. Dice amén. Algo hay que hacer para Él, porque fuimos llamados al servicio del Señor. Pablo fue llamado a su ministerio, pero cada uno de nosotros tenemos algo para hacer para Dios. Tenemos que servirle a Dios. Tenemos que hacer algo para Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que puedo hacer? Miren, lo más ínfimo que podemos hacer es bueno para Dios. Lo más pequeño que podemos hacer ayuda a la iglesia. Y lo más chiquito que podemos hacer tiene recompensa. El Señor dijo que hasta un vaso de agua Él lo va a premiar. ¿Cuántas cosas podemos hacer para Dios? Amén. Gloria a Dios. Algunos rendirán el 30%, otros el 60%, otros el 100%. El asunto es que hagamos algo para Dios. Algo podemos hacer para Dios. Hermanos, bueno, pero puede orar en su casa. A ver, ora por mí. Parezco Francisco. Pero usted tiene que orar por mí, por los hermanos, por los... Perdón, esto se graba, así que tened cuidado. Hay que orar, orar por los hermanos que no están. Pero la intercesión es algo que podemos hacer cada uno en nuestro hogar, y eso bendice a la iglesia. No hay cosa más poderosa que la oración y la intercesión. Algo puedo hacer para Dios. ¿Dice amén? ¿Se anima a sacrificar una novela y ponerse a orar? Pobres damas. ¿Y los hombres? A veces hay que sacrificar, a mí me gustan los noticieros internacionales, pero a veces hay que sacrificarlo y ponerse a orar. O un partido de fútbol, o alguna cosa que nos gusta hacer, y decir, no, yo voy a dedicar estos 20 minutos, esta media hora, a orar por mis hermanos, por aquellos que necesitan, por aquellos que no están, para que el Señor realmente nos use. Algo tenemos que hacer para Dios. Somos llamados a un servicio. Gloria a Dios. Versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corintios, podemos poner Río Cuarto así, a los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué? A ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice a los santificados, llamados a ser santos. ¿Cómo se entiende? Si estamos santificados, ¿cómo es esto? El famoso escritor Guasmani dice que posicionalmente delante de Dios estamos santificados, justamente la justificación. Dios nos mira a través de la sangre de Jesús y somos santos para Él. Amén. Se llama santidad posicional. Delante de Dios, por la sangre de Cristo, somos santos. Dios nos mira nuestra obra, si nos mira la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, su sangre. Y somos santos. Y gracias a eso podemos orar, podemos alabar, podemos bendecir a Dios,
podemos hacer muchas cosas, porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces somos santificados por la sangre. Pero a la vez hay otra santidad que es práctica, a la cual tenemos que luchar cada día, perfeccionarla cada día. Dice la Biblia que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento cada día. Tenemos que santificarnos. ¿Y por dónde empezamos? ¿Cuál es el miembro más difícil del cuerpo? ¿Alguno sabe? ¿Cuál es el miembro más difícil de manejar en el cuerpo? La lengua. Entonces comience por allí, con la lengua. Pero primero comience a hablar un idioma correcto. Un idioma de acuerdo a la palabra de Dios. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la necesaria para edificación. Comience a hablar bien. Y se pega un martillazo en el dedo, diga: gloria a Dios. ¿Lo dice? Comience usted a santificarse y comienza por la boca. A ver, después la boca, una vez que domina la boca, va a poder dominar la mente. Y así sucesivamente practicamos la santificación. A los santificados llamados a ser santos. Qué lindo, qué llamamiento hermoso. Gloria a Jesús. Y hay un llamado mucho más lindo que todo. Versículo 9 dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamado ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a tener comunión con Jesús. ¿Qué es tener comunión? Estar con Él continuamente. No es venir a la iglesia y cumplir, eso no corre aquí. No es ir a Jesús cuando le necesitamos. Tener comunión es estar siempre con Él, en el trabajo, en todo lugar. Tener comunión con Él, estar unido a Él. Oramos a la mañana, salimos, pero esa comunión no se corta allí. No le podemos decir: Señor, bueno, nos vemos pronto, te veo a la tarde. Tenemos que seguir con esa comunión. Oramos porque hace falta orar, pero esa comunión debe permanecer en el día. Y a veces, a mí me gusta escuchar a veces, cuando trabajo, la radio, pero hay días que tengo que apagar y estar en comunión con Dios. Mientras estoy pasando cables por allí, o poniendo una callería, a veces la radio tiene tantas cosas que nos perturban, y a veces es necesario apagarla y seguir trabajando. Gracias. Y tener comunión con el Señor. Siempre digo: es agua, no se preocupe, es agua solamente. A veces uno quisiera olvidarse de tantas cosas, dejar de lado las noticias, los problemas, el año que estamos viviendo, políticos por todos lados, y apagar eso y tener comunión con Él. Aunque trabajemos, aunque manejemos, aunque estemos por allí, pero no perder esa comunión. Fuimos llamados a esa comunión. Dice la palabra de Dios acá en el versículo 9: fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El llamamiento de Dios también está incluido en esto, que tengamos comunión con Dios. Fuimos llamados por un mensaje, fuimos llamados aunque éramos indignos, fuimos llamados para recibir toda la obra de la cruz, la redención, la santificación, la sabiduría, la justificación. Fuimos llamados para estar unidos, fuimos llamados a una tarea, fuimos llamados para practicar la santificación, pero sobre todo fuimos llamados a tener comunión con Jesús. Este es el llamado maravilloso. Jesús está interesado en nosotros, en que estemos en contacto con Él, en que estemos en comunión con Él. Gloria a Dios. Y el Señor, a veces por así nos olvidamos de Dios y nos mete en un aprieto y ¿a dónde vamos?
a Dios a orar. Eso es lo que quería. Yo no quería hacerte sufrir ni que tengas tantos problemas, pero te quería acá, que hables conmigo. Te quería acá, ahí postrado ante mi trono, porque yo quiero tener comunión. Tener comunión. Gloria a Dios. Apocalipsis dice: yo estoy ahí cerca y llamo. Si alguno abre la puerta, que dice: cenaré con él. No, y por allí decimos, hermano, vamos a cenar, o vamos a tomar un café, o a comer un asado, con algunos hermanos por allí. ¿Para qué? Para asado puedo comer en mi casa, en cualquier lado puedo comer asado. Pero el propósito es estar juntos. Vamos a tomar mate. Yo puedo tomar mate en casa, allí hasta aquí. Pero el propósito es tener comunión, conocernos. Y Cristo quiere tener comunión con nosotros. Amén. Y a veces hay que bajar los decibeles, ¿no? A veces que hay tantas cosas, tantos problemas que llenan nuestra cabeza, y el Señor dice: para un poquito. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Por qué están diciendo qué comeremos, qué vestiremos? ¿Acaso no hacen así todo lo demás? Dice el Señor que nos paremos un poco y tengamos comunión. Fuimos llamados a tener esa comunión con Dios.